Mi mejor amigo me envió una carta extraña. Cuando la leí y supe lo que significaba, me entraron ganas de vomitar. Y eso es exactamente lo que hice. Vomité y luego intenté terminarla. Ojalá no la hubiera leído por lo que significaba, por lo que me haría. Querido Peter, hay tantas cosas que quiero decir y no tengo tiempo para decirlas todas. Ojalá pudiera pasar más tiempo contigo. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 8 años, desde que nos dejaste. Sé que dijiste que no volverías, y hasta ahora has mantenido esa promesa. Odio eso. Voy a hacer que la rompas, pero tienes que volver. Hay algo malo con la isla misma. Está enferma, Pete. Todo el lugar se está muriendo, y nadie quiere admitirlo. Siguen enviando volantes y folletos alentando a los turistas a tomar una foto de ese maldito cañón. Pero nadie parece dispuesto a admitir que algo anda mal en este lugar. Sabías la verdad, Peter. Creo que por eso te fuiste, pero tienes que volver a casa. Por favor, Peter, este lugar te necesita. Yo te necesitaba. Pero demasiado tarde para mí. Demasiado tarde para detener lo que pasó. Así que no hagas esto por mí. Hazlo por todos los demás aquí. Te necesitamos, Peter. Perdón de nuevo por interrumpir tu vida, Macy. Debo haberlo releído 3 veces, tratando de convencerme de que estaba equivocado sobre lo que implicaba. Pero conozco a Macy desde la escuela primaria. Esto no era solo una súplica de ayuda, era una carta de despedida. La arrugué y busqué en las redes sociales para confirmar mis temores. Macy se había ahogado el domingo anterior. Nadie se había molestado en enviarme un aviso fúnebre, lo cual tenía sentido, teniendo en cuenta que hacía tiempo que no estaba en casa. Macy se había retrasado 2 años, pensé. En septiembre se cumple una década desde que abandoné la pequeña comunidad pesquera de Grey Fork. Decidí qué hacer a continuación. Podría haber ignorado su carta, seguir viviendo mi propia vida aquí en Illinois y no preocuparme por la vida que tenía allí. Pero su carta me molestaba por lo que decía: el cañón. La mayoría de la gente no sabe mucho sobre la isla de Grey Fork, excepto un detalle clave que nuestros concejales han estado promocionando como locos desde que ocurrió. Se dice que un gran cráter en el lado sur de la isla es el lugar donde se estrelló un ovni. Sí, has oído bien. Ovnis, extraterrestres, de todo. Nuestra comunidad se nutre de estas tonterías y han estado sucediendo durante casi 30 años. Mi abuelo, cuando vivía, decía que el impacto se produjo a finales de la década de 1910. La Primera Guerra Mundial estaba llegando a su fin, y la mayoría de la gente estaba tan centrada en la escena europea que un extraño suceso en el medio oeste americano era noticia de poca importancia. Según él, un objeto fue visto por pescadores locales frente a la costa de Grey Fork en la noche del 13 de noviembre de 1919. Se dijo que era largo y plateado y que brillaba más que una estrella. En un puesto militar cercano, el general George Aylesbury dio la orden de derribar el objeto. Y eso es exactamente lo que ocurrió, dijo el abuelo. El ovni fue alcanzado y se estrelló en el lado sur de la isla, creando un cráter que ahora se conoce cariñosamente como el cráter de Colton. Colton Ward fue la primera persona en excavar el cañón antes de que los militares se trasladaran y pusieran todo en cuarentena. Colton afirmó haber visto salir de la cápsula plateada a 2 enormes criaturas de piel grisácea, pero luego el ejército lo apartó y lo tapó todo. O eso dice la historia. Cuando se permitió de nuevo el acceso del público al lugar, casi 6 años después, no había ningún ovni ni ninguna prueba de que algo se hubiera estrellado allí en primer lugar. Colton lo convirtió en una atracción turística, añadiendo una tienda, un fotomatón e incluso un restaurante. Siguió funcionando y mantuvo a flote Grey Fork durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, a finales de los años 50, los mineros más avispados se dieron cuenta enseguida de que el yacimiento estaba plagado de material radiactivo.
y como el contenido del cráter se consideraba tan peligroso, la parte sur de la isla se cerró al público. Pasaron décadas y nadie conocía los detalles, pero finalmente se decidió que los niveles de contaminación no se consideraban letales, siempre que nadie permaneciera en el cráter durante mucho tiempo. Y así se reabrió la trampa turística, y el tenedor gris volvió a florecer. Si yo fuera un mandé de apuestas, adivinaría que se engrasaron las palmas para conseguir que se aprobara esta legislación. Solo llevo 35 años en esto, pero sé que el dinero mueve el mundo. Y también sabía que la radiactividad del cráter Colton se había cobrado muchas vidas, incluida la de mi padre. Hace 11 años, vi cómo mi madre se gastaba hasta el último céntimo tratando de demostrar que su trabajo en la mina le había causado la muerte. Por eso, juré irme y nunca mirar atrás. No podía dejar que la muerte de papá me consumiera como a ella. Ahora, 10 años después, otra muerte me unía a ese maldito cañón. Esta vez no podía hacer la vista gorda. Comprobé mi agenda y confirmé que tenía tiempo para ir al funeral. Luego reservé un ferry para llegar a Grey Fork. No empaqué mucho porque no pensaba quedarme mucho tiempo. Pensé que en 1 o 2 días se arreglarían las cosas y quizá podría irme antes de que nadie supiera que estaba allí. Supongo que era una fantasía, porque en el ferry tuve la desgracia de encontrarme con un viejo amigo. Philip West, antiguo linebacker de los Grey Fork Guardians, también venía a la isla para el funeral. Nunca pensé que te vería aquí, Pete. Pensé que te habías ido para siempre. Me dijo que era personal. Macy y yo éramos los mejores amigos, dije mientras miraba las orillas neblinosas de la pequeña isla. Parecía tan desolada. ¿Eso te dijo?, dijo Philip con una leve risita. Luego me enseñó una carta que había recibido de Macy. Era idéntica a la nota de suicidio que yo había recibido. La cogí, intentando no sorprenderme, y luego volví la vista a la orilla. ¿Me había engañado Macy para que volviera a esta desdichada roca? Si era así, mi estancia podría ser aún más corta de lo que esperaba, pensé con amargura mientras le devolvía la nota a Philip. Cuando recibí la carta, todo me pareció bastante extraño. Hacía años que no hablaba con ella. Dejé el trabajo de la tumba por una vida mejor, y he tenido esa buena vida. Tengo mujer e hijos, un trabajo bien pagado. Este lugar ni siquiera se me había cruzado por la mente. La nota de Macy fue un shock para el sistema. ¿Cómo había encontrado mi dirección? ¿Y por qué me pediría que volviera a esta vieja y estúpida isla para investigar un extraño cañón? No tiene sentido, sinceramente, me dijo. Odiaba admitir que no había pensado en nada de esto antes de salir de casa. Philip vino aquí en busca de respuestas y consideré la posibilidad de pedirle que trabajara conmigo. Pero nunca me había llevado bien con él, y no iba a enmendarlo ahora, así que mantuve la boca cerrada mientras el barco se acercaba a los muelles y la bocina de aire anunciaba que éramos libres para partir. Mientras cogía mis maletas, empezó a llover, empapándome el cuerpo mientras corría hacia la parada del autobús. Grey Fork solo tenía 2 líneas de autobús hace 10 años, y, por lo que parecía, no había cambiado mucho. Me quedé allí de pie bajo la tormenta, debatiéndome entre coger el autobús junto a Philip West. Entonces, vi a un hombre con un cartel con mi nombre junto a un todoterreno Honda negro. No pude evitar acercarme, sorprendido de que alguien me estuviera esperando. Abrió la puerta del coche y me encontré mirando a la actual propietaria de Colton Canyon y una de mis viejas amigas, Jennifer Ward. «Sube, Pete. Tenemos que hablar», dijo. No discutí. Me extrañó que supiera que yo estaba aquí, pero no tardó en revelarme lo que ocurría. Veo que recibiste la carta de Macy. Yo también, por cierto. Todos los que la conocían nos instaban a volver a Tenedor Gris para averiguar qué había pasado en el cañón, me dijo Jen mientras nos alejábamos de los muelles. Todo el mundo. ¿Cuántas cartas ha enviado?, pregunté. Mucha gente ha abandonado esta isla a lo largo de los años.
creo que si te cuento a ti, he encontrado a 6 personas que volvieron porque Macy les escribió una carta de despedida, rogándoles que volvieran a casa, me dijo Jen. No dije nada mientras la tormenta empeoraba y nos dirigíamos al antiguo Bed and Breakfast. Su familia estaba huyendo. Jen me dijo que tenía una habitación para mí y para cualquiera que tuviera una nota de Macy. Estoy decidida a averiguar la verdad sobre el antiguo refugio de mi familia, me dijo Jen. ¿Antiguos? ¿Quieres decir que las estaciones ya no controlan el cañón? Pregunté mientras nos deteníamos junto al edificio y Jen me ofrecía un paraguas que mi padre había perdido en el juego hacía 2 años. Maldito idiota. Este lugar evitó que nos arruináramos. Ahora el nuevo gerente me ha dejado quedarme como su ama de llaves hasta que se paguen las deudas de mi padre. No es tu problema, Peter. Descansa un poco. Hablaremos mañana. Quizá todos podamos llegar al fondo de esto, me dijo Jen mientras subía a relajarme para mi largo viaje. Mi mente no dejaba de darle vueltas a las extrañas notas que Macy había enviado. Cuando las vi por primera vez, había supuesto que eran una petición personal para que volviera a la isla y resolviera el misterio del cañón. Pero ahora empezaba a darme cuenta de que no estaba tan unida a ella como creía. ¿Por qué había traído aquí a tantos de sus viejos amigos? ¿Y cuál era su conexión con el cañón que las estaciones habían utilizado como trampa turística durante décadas? Mientras me instalaba en mi habitación, miré por la ventana hacia el extremo sur de Grey Fork. El largo y delgado cañón se extendía en total oscuridad, como una herida que nunca cicatrizaría. Algo extraño estaba ocurriendo en las profundidades de sus grietas, y yo tenía que averiguar qué era. No creía en la vida extraterrestre, pero estaba convencido de que no se trataba de un fenómeno natural. Los extraterrestres no son nada. Descubriría la verdad, si no por Macy, por mi propia cordura. Durante años, me dije a mí mismo que Tenedor Gris no era más que un mal recuerdo del que necesitaba huir. Me dije que la muerte de mi padre había sido culpa suya y que mi marcha era lo mejor. Tenía que estar en lo cierto, o los últimos 10 años habrían sido en vano. La funeraria estaba cerca del centro de la isla, una vieja estructura de piedra que probablemente databa de la época colonial. Jen había prometido que hablaríamos después del servicio, pero para ser sincero, mi mente estaba en ver a mi familia en la iglesia. No le había dicho nada a ninguno de ellos sobre mi regreso, así que cuando mi madre llamó mi atención al otro lado de los bancos, supe que este viaje era un error. Hice todo lo posible por perderme entre la multitud, pero mamá me encontró en cuanto terminó el servicio. «Tienes mucho valor para aparecer por aquí», me gritó, apuntándome con el dedo a la cara. Tenía un aspecto horrible y apestaba a alcohol. «Baja la voz», le dije al ver que la gente del pueblo nos miraba con extrañeza. «No veo por qué debería hacerlo. Vienes al funeral de tu amigo, pero ni siquiera te molestas en ayudar a enterrar a tu propio padre. ¿Podemos ir a algún sitio a hablar de esto?» Tiré de ella hacia la entrada de la iglesia. Philip había oído nuestro intercambio y pensó que iba a ser un caballero galante. «Señorita Thorne, ¿Pete la está molestando?» «No te metas», le dije. Se intercambiaron palabras que no puedo repetir. Entonces me golpeó. Mi madre interrumpió la pelea y me dijo que fuera a su casa. Tenía la nariz rota y sangrando, así que no discutí. Cuando llegamos, estaba curándome la herida con ojos cansados y ebrios, aparentemente perdida entre la alegría y la rabia por verme de nuevo. «No deberías haber vuelto aquí», me dijo, empezando a darse cuenta de ello. Le dije mientras me ponía una bolsa de hielo en la cabeza palpitante. Le hablé de la nota que había enviado Macy y de las que habían recibido los demás. Su rostro palideció cuando mencioné el cañón. «No puedes bajar. Hay maldad en ese lugar». «Yo maté a tu padre», murmuró. No estaba seguro de creerla, pero la presioné para que me contara lo que había sucedido 10 años atrás. Por mucho que no quisiera, la convencí de que no iría al lugar del accidente si me lo contaba. Era un mal invierno.
Su padre acababa de perder el trabajo en la empresa maderera de la zona oeste de la isla, aunque llevaba allí casi 20 años. Eran tiempos difíciles. El dinero en Grey Fork se estaba agotando. El único negocio que parecía resistir el paso del tiempo era aquel maldito desfiladero. Howard Ward seguía siendo el dueño, y estaba feliz de dejar que tu padre subiera a bordo como supervisor. Necesitaban gente dispuesta a llevar grupos a lo profundo de los cañones, buscadores de emociones. Todo el mundo estaba tratando de demostrar que los extraterrestres estaban allí. Un montón de tonterías, pensé. Y tu padre pensaba lo mismo, pero mientras nos diera una manera de mantener un techo sobre tu cabeza. Después de esas primeras semanas de trabajo, sin embargo, tu padre comenzó a actuar extraño. Hacía turnos extra, buscaba grupos grandes para llevarlos al cañón y nunca explicaba exactamente lo que veía allí abajo. Pero su cara me lo decía todo. Hay secretos enterrados ahí, Peter, y tu padre dejó que se lo comieran vivo. Más tarde descubrí que mucha de la gente a la que llevó a esas excursiones nunca salió de la isla, o al menos no hay registro de su partida. Me mostró artículos que tenían papeles del cañón de Colton. Ella los había coleccionado. ¿Con qué fin? No estaba seguro. Había discrepancias donde parte de la información no coincidía con lo que papá había escrito. Era como si llevaran dos juegos de libros. ¿Estás diciendo que esta gente desapareció en la mina?, pregunté. ¿Les ocurrió algo? ¿Por qué no hay constancia de que salieran de Grey Fork?, preguntó ella. Negué con la cabeza. No quería creerme un cuento tan chino. Hay mucha gente aquí, madre. No puedes ocultarlo. No durante tanto tiempo, le dije. Parecía enfadada porque no la creía, y fue al desván a buscar un último objeto, un diario de papá que, según ella, contenía la verdad sobre las cuevas. Hojeé el diario. La mayor parte eran divagaciones y pensamientos de papá, mientras intentaba averiguar más cosas sobre el cañón. Su lectura mostraba que estaba perdiendo el control de la realidad. Al final, la culpa por lo que le había hecho a esa gente lo estaba matando, dijo mamá. Efectivamente, cuando llegué al final del diario, vi que sus divagaciones se habían convertido en un galimatías, junto con extraños dibujos que me recordaban al aspecto que, según la vieja historia, tenían los alienígenas. ¿Cuándo encontraste todo esto?, susurré. Hace 5 años. Costó mucho que Howard lo contara todo, pero creo que también se dio cuenta de que la cueva era maligna. Creo que perdió los derechos del cañón a propósito. Si hubiera seguido siendo el propietario, creo que también se habría comido una bala. Aquella noche revisé el diario de papá y anoté lo poco que podía entender. Había mapas y estudios geológicos entre las notas sobre el puesto militar avanzado en el lado este de Grey Fork. Por lo que leí, Howard Ward tenía un acuerdo con el ejército para mantener el lugar y continuar las excursiones a pesar de los peligros de la radiación. Si esto es cierto, entonces el ejército envió gente allí a sabiendas. Pero, ¿por qué? ¿Qué esperaban conseguir? Sabía que las respuestas tenían que estar en el cañón. Llamé a Jen por la mañana y le pregunté dónde estaba su padre estos días. ¿Papá? En el hospital psiquiátrico local. Vista matutina. Perdió la cabeza después de perder el negocio, me dijo. Agradecí a mamá toda su ayuda y me apresuré a ir al hospital psiquiátrico. Solo me quedaba un día en Grey Fork y estaba decidido a aprovecharlo al máximo, aprendiendo lo que pudiera sobre este misterio de medio siglo de antigüedad. Mi especulación inicial fue que el ejército ocultaba algún tipo de arma experimental en la cueva. Pero cuando conocí a Howard Ward, todo cambió. De camino al hospital, se me ocurrió una buena mentira sobre por qué estaba allí. Jennifer me había enviado, y yo era un abogado de la familia. Había que ultimar unos documentos para el cañón que había descuidado 2 años antes. Fue suficiente para que el personal no levantara una ceja, pero cuando el señor Ward me recibió en la sala, no se dejó engañar. «No es el abogado de mi familia», murmuró mientras cerraba la puerta. «Saliste con Jenny». «Me acuerdo de ti. Antes de llamar a tu enfermera para que me eche por la puerta,
Quizá quieras echarle un vistazo a esto, le dije. Primero le di la nota de suicidio de Macy, luego el diario de mi padre. ¿Qué significa eso para mí?, gruñó Howard. ¿Notas algo? La letra es la misma. Durante casi una década, la gente ha pensado que mi padre murió como un loco. Y luego yo pensé lo mismo de mi amigo más cercano. Pero eso era solo parte de la subida. ¿No es así, señor Ward?, le pregunté. Apartó la mirada, lo que me dijo que había dado con algo. Mi madre creía que las personas enviadas al lugar del accidente habían muerto. ¿Qué les ocurrió realmente?, le pregunté. ¿Por qué no vas allí y lo averiguas por ti mismo?, preguntó. Pienso hacerlo en cuanto encuentre la manera. Por lo que he oído, el nuevo propietario tiene el mismo trato de favor que tú tenías con el ejército. ¿Sabías que utilizaban a esa gente para una explotación horrible, verdad?, le pregunté. Sacudió la cabeza y miró por la ventana. No entiendes nada, muchacho. ¿Crees que esto es el ejército? Eres tan estrecho de miras. Esto es mucho más grande que cualquier cosa para la que este planeta esté preparado, susurró. ¿Extraterrestres? ¿Esperas que crea que los alienígenas están detrás de esto? Los vi, Peter. Seres altos, de piel gris y ojos de fuego. Hablaron a mi alma, retorcieron mi mente, me controlaron. Me han estado controlando todo el tiempo. Ellos son los que te trajeron de vuelta a esta isla. Susurró. Se me secó la boca cuando terminó. Sonaba absurdo. ¿Qué querrían los alienígenas de alguien como yo, Philip o Jen? ¿Por qué nos reunieron? Dígame la verdad, señor. Ward. ¿Mató usted a esas personas?, le pregunté. En lugar de responder, empezó a golpearse la cabeza contra la pared y llamé a una enfermera. Cuando llegó, estaba inconsciente. Recogí rápidamente lo que llevaba encima y llamé a Jen para que se reuniera conmigo cerca del cañón. Creo que tengo una idea sobre el desfiladero. ¿Puedes hacer que vengan los demás?, le pregunté. Están todos menos Philip. Fue a la tumba de Macy, me dijo. Le dije que se reuniera conmigo hacia el mediodía y me dirigí al pequeño cementerio, tal como Jen había dicho. Philip estaba allí, mirando la tumba. ¿Qué quieres, Pete?, espetó en cuanto me vio. Jennifer me dijo que estarías aquí. Quiero compensar la mentira. Necesitaba que viniera al cañón. También, porque recibió una carta de Macy que significaba que estaba conectado de alguna manera con todos nosotros. Parece que tu madre te cosió. Supongo que presioné demasiado, dijo encogiéndose de hombros. ¿Qué te trae por aquí?, pregunté, señalando la tumba. Creo que todos nos lo preguntamos. Jen me dijo que otros habían recibido la misma carta de Macy. Parece como si nos hubieran traído aquí con un propósito, y ojalá supiera por qué, admitió Philip. Hice todo lo que pude para no hacerle saber que yo sentía lo mismo, pero le ofrecí algo de ánimo para que se pusiera de mi parte. Las respuestas están en este cañón. Jen está reuniendo a los demás para ir allí esta tarde. Tú también deberías venir. Creo que la única forma de averiguar qué está pasando es que vayamos juntos, le dije. Se encogió de hombros, asintió y se dirigió al coche de alquiler. Iré, pero si esto resulta ser otra pérdida de tiempo, Pete, volveré a noquearte. Mientras se marchaba, me rasqué la nuca, preguntándome a qué se refería. ¿Qué momento de nuestro pasado consideraba una pérdida de tiempo? Miré la hora y fui a recoger mis cosas antes de adentrarme en el cañón. Mi esperanza era resolver este misterio y estar en el ferry de la tarde al continente, pero eso nunca sucedió. Cuando llegué, vi que los edificios que se habían vendido y utilizado para la venta de entradas y recuerdos parecían estar cayéndose a pedazos. Me di cuenta de que el nuevo propietario no debía esforzarse por mantener un aspecto renovado. Vi a todos reunidos junto al edificio. A Jen no parecía hacerle gracia que nos hubieran convocado a todos aquí. ¿Por qué nos has hecho venir, Pete?, preguntó. La visita solo funciona si nos reunimos todo el grupo, bajamos juntos y nos enteramos de la verdad.
Es tan sencillo como eso. Le dije que era otra mentira. No quería admitirlo, pero había estado contando mentiras como esa a las personas más cercanas a mí desde que había llegado. Quería saber qué escondía este cañón, y estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para averiguarlo. Incluso si eso significaba que esas personas podrían resultar heridas. No sabía con certeza si estaríamos a salvo, pero tenía que seguir adelante. El guía era un caballero mayor, probablemente sin ninguna relación con el nuevo propietario, muy parecido a mi padre. No era más que otro lugareño despistado tratando de llegar a fin de mes. Nos pidieron a todos nuestros permisos de conducir. Parecían contentos de ver que todos éramos locales. No lo había comprobado, pero me pareció extraño. Tanta gente había intentado abandonar Grey Fork a lo largo de los años, y ahora algo nos empujaba de vuelta. Howard Ward creía que era de origen alienígena. Mi madre creía que tenía algo que ver con el gobierno. No estaba seguro de qué pensar cuando todos subimos a una carreta y nuestro guía nos llevó al cañón. Aunque era un día despejado, una vez que nos adentramos lo suficiente, las paredes de roca impedían que la luz brillara hacia abajo. Se me ocurrió que, aunque este lugar había marcado tanto mi vida, era la primera vez que venía. Quizás siempre supe que era problemático, pensé. Mientras conducíamos, el guía masculló la misma vieja leyenda que todos habíamos oído antes. Por supuesto, no mencionaron el envenenamiento por radiación que casi cerró este lugar para siempre. Pero decidí tentar a la suerte y preguntar: ¿sigue enfermando la gente? ¿Es realmente seguro venir aquí? ¿Por qué cerraron este lugar durante tanto tiempo?, pregunté. El guía me miró fríamente mientras nos adentrábamos en las partes más profundas de la cueva, al parecer sin esperar que nadie conociera esa parte de la historia. Este lugar nunca ha hecho nada parecido. Es solo un rumor. Cura a la gente. Pronto lo verás. Aparcó el coche y nos dijo a todos que le siguiéramos. El camino llevaba bajo tierra. Todos estábamos en silencio mientras entrábamos en la cueva, y le pregunté a Jen si había estado aquí antes. Mi padre dijo que no. Dijo que no quería que acabara como la gente que habíamos enviado aquí abajo. Aquello me revolvió el estómago, y pregunté lo mismo a los demás, y pronto supe que ninguno de nosotros había bajado nunca a este cañón. Pero todos crecimos aquí. Conocíamos este lugar. Entonces, ¿por qué nunca habíamos venido?, pregunté en voz alta, como para responder a mi pregunta. El guía tecleó un código en una puerta que teníamos delante y nos dijo que entráramos en una habitación muy oscura y muy fría. Pero dentro vi algo que brillaba. Intrigado, entré en la habitación y me quedé mirando lo que parecía una piedra verde brillante. Debía de tener al menos el tamaño de un coche pequeño. Tenía marcas por todo el exterior, pero ninguna de ellas se parecía a ningún lenguaje humano que yo entendiera. No pude evitar que el corazón me diera un vuelco. ¿Así que en realidad eran alienígenas?, pregunté asombrado. El guía se rió y dijo: «Es solo un meteorito, no tiene nada de especial, pero no me sorprende que hayas oído rumores sobre extraterrestres. Es nuestra forma de vender entradas. ¿Qué son estas marcas?», preguntó Philip mientras alargaba la mano e intentaba tocar la piedra antes de que se acercara demasiado. Dio un respingo. Parece como si la maldita cosa estuviera ardiendo. No lo sé. Yo solo trabajo aquí, dijo el guía, animando a todos a hacer todas las fotos que quisieran. Ya verán, de todas formas el equipo no funciona aquí abajo. La gente disfruta con esta parte del fenómeno, comentó. Aparté a Jen y Philip y les susurré al oído: tenemos que encontrar la forma de llegar más profundo. Algo me dice que este guía solo nos está contando la mitad de la historia. A ver qué puedo hacer, dijo Jen con un guiño y se acercó al guía y empezó a flirtear con él. Me sorprendió cómo fue capaz de engañarlo. Fue como encender un interruptor. Te hace sentir como si volvieras al instituto, dijo Philip riendo y dándome un codazo. Unos instantes después, tras sobornar al guía, nos dejó a solas con la piedra.
¿Cuánto tiempo nos queda?, pregunté. Por mucho que queramos, no creo que el viejo supiera nada. Empiezo a pensar que aquí no hay nada, dijo Jen con un suspiro. Sugerí que revisáramos el resto de la cueva para asegurarnos de que no hubiera pasadizos secretos. Esto no puede ser todo lo que hay aquí escondido, pensé mientras nos extendíamos por las grietas de la sala. Mientras mirábamos a nuestro alrededor, observé otras marcas que coincidían con la piedra brillante cerca de la base del suelo. De hecho, toda la habitación parecía estar conectada de algún modo. Me hizo preguntarme si nos habíamos metido en algo cuando el guía nos hizo entrar. «Aquí hay algo», dijo Jen, señalando una especie de pedestal lo bastante grande como para que ella pudiera ponerse de pie. A medida que limpiábamos más escombros, me di cuenta de que había más objetos similares en el suelo, cada uno de ellos parecido a un círculo lo suficientemente grande como para permanecer perfectamente inmóvil sobre él. Cuando Jen pisó uno de ellos, la piedra se hundió en el suelo, emitiendo un resplandor igual al del orbital central. Aquí hay suficientes pedestales para que todos podamos estar de pie. De hecho, creo que ese es el número exacto de personas que hay en esta sala, comentó Philip. Echamos un vistazo más de cerca y nos dimos cuenta de que tenía razón. Quizá ocurra algo si los pisamos todos juntos. Inmediatamente adiviné que los demás querían intentarlo. Fui la última en subirme al pedestal, y cuando lo hice, sentí de inmediato una perturbación en el cuerpo. La habitación estaba más fría, más claustrofóbica, más oscura. «Algo va mal», dijo Jen. Los demás ya estaban de pie sobre los pedestales, impidiéndonos detener lo que habíamos empezado. La piedra del centro de la habitación empezó a brillar más y más, y sentí que el cuerpo me pesaba. Entonces empezamos a flotar. «Peter, ¿qué demonios está pasando?», gritó Jennifer. «No estoy segura. Trata de empujarte hacia la puerta», le dije. En cuanto pronuncié las palabras, vi que la puerta empezaba a cerrarse tras un muro de piedra. Estábamos atrapados en esta habitación y sentí que empezaba a asfixiarme. La piedra empezó a girar y su luz me cegó. Podía sentir cómo mi piel empezaba a chipollarse y a arder, agrietándose en mis brazos y convirtiendo mi pigmento en un gris apagado. Terminó tan repentinamente como había empezado. Caímos de espaldas al suelo de la habitación, todos jadeando y con ganas de vomitar. «¿Qué demonios acaba de pasar?», preguntó Philip. Ninguno de nosotros tenía una respuesta. Me di cuenta de que la piedra seguía girando. «No creo que estemos fuera de peligro todavía», dije. Cerca de donde había estado la puerta, oí voces y vi a gente que parecían mineros entrando en la cueva. Sentía los brazos demasiado pesados para levantarlos, pero intenté llamar su atención. Uno de ellos apuntó a Philip con un arma y le ordenó que se retirara. Pronto me di cuenta de que eran oficiales del ejército, que probablemente venían a investigar lo ocurrido. Levanté las manos por encima de la cabeza y ajusté la vista a la habitación. Entonces vi a Jennifer. Su cuerpo estaba apagado y sin color, su piel agrietada y quebradiza como las rocas. Miré mi propio cuerpo y me di cuenta de que me había ocurrido lo mismo. Algo en esta habitación nos había cambiado. Los soldados seguían gritando órdenes mientras intentábamos ponernos de pie. «Deténganse, necesitamos su ayuda», suplicó Philip, mientras uno de los oficiales lo tiraba al suelo de una patada. Era como si no entendieran lo que decíamos. Luego utilizaron la punta roma del fusil y lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. Yo fui el siguiente. Me costaba incluso defenderme. El mundo a mi alrededor se volvió negro antes de que pudiera siquiera gritar. Nos despertamos encadenados a frías mesas de metal. Tardé un momento en darme cuenta de que ya no estábamos en el cañón. No podía llamar a los demás para ver si estaban bien. Centrándome en los objetos de la habitación, vi un calendario cerca de la puerta. Octubre de 1976. «Esto no puede estar bien», pensé mientras oía voces fuera de donde nos tenían retenidos. Volvieron los militares.
Un hombre de unos 50 años entró en la habitación y se dio cuenta de que estaba despierto. «Agua», me ofreció, abriendo una botella. «Han cometido un error. Somos civiles. Vivimos aquí en Grey Fork», le dije. «Hijo, sé exactamente quién eres. Llevo casi 70 años esperando este día», dijo. Lo miré, tratando de averiguar si estaba fanfarroneando o simplemente loco. No mires el día más allá de los 55, y eso sería pasarse. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Eres parte de este encubrimiento en Colton's Canyon?, pregunté. Haces muchas preguntas. Colton's ha estado cerrado por años. De hecho, estábamos esperando tu llegada para reabrir el local, dijo mientras daba un sorbo a su agua y se dirigía a la mesa de al lado. La persona que estaba allí se agitaba e intentaba defenderse cuando el agente cogió una jeringuilla y se la clavó en el pecho. «No tienes ni idea de lo que eres, ¿verdad, hijo?», preguntó. Se dio la vuelta y me mostró que les había extraído un frasco de sangre. Desprendía la misma luz brillante que la piedra del cañón. «Sé que estás violando nuestros derechos humanos. Tengo un abogado en Illinois». Solté un chasquido. «Tu abogado aún no ha nacido». «¿Cree que bromeo?», dijo el hombre, dirigiéndose a un monitor y encendiéndolo para mostrar las noticias. «Estamos en 1976. Venimos del futuro. ¿Quiénes son ustedes?». Sentí que mi cerebro se inundaba de información, mientras él también me sacaba sangre y sonreía. «Estoy aquí para asegurarme de que cumplas tu destino». Mientras se alejaba, me volví hacia la otra persona, deseando encontrar una forma de romper nuestro vínculo. Nada de aquello tenía sentido, pero estaba decidida a ayudarnos a escapar. Unas horas más tarde, llegaron unos técnicos enmascarados y empezaron a inyectar drogas al otro prisionero. El militar se quedó mirando y escribiendo informes. Mientras continuaban las pruebas, mi amigo se retorcía de dolor al principio, pero luego se volvió tan agobiante que se quedó tumbado y dejó que le hicieran las pruebas. «¿Qué intentan hacer?», le pregunté al oficial del ejército. «Los 8 sois del año 2023. Eso es casi 50 años antes de nuestra época. Sin embargo, habéis viajado hacia atrás en el tiempo, y vuestros cuerpos físicos seguirán retrocediendo en el tiempo cuanto más tiempo permanezcáis aquí. Tal habilidad es notable, y vale la pena estudiarla. Podría ayudar fácilmente a toda la raza humana a luchar contra la vejez», explicó. «Como tus cobayas», grité furioso. «Hace 70 años apareciste en el cañón como fuego que desciende del cielo. Casi habíais perdido el sentido de la humanidad. Pero cuando recuperamos vuestros cuerpos del ovni, descubrimos la verdad. A pesar de vuestra apariencia alienígena, vuestra estructura celular seguía siendo humana. Os hemos estado estudiando desde entonces. Soy la prueba viviente de que el tratamiento puede funcionar. Ya debería estar muerto, pero vuestra sangre me ha mantenido con vida». Mientras terminaba la frase, utilizó el frasco de sangre sobre sí mismo, sonriendo sin piedad mientras nos pinchaban. «Así que, sí, seréis mis sujetos de prueba el mayor tiempo posible. Es por el bien de la humanidad». Se rió. Algo muy dentro de mí se enfureció tanto que empecé a sentirme como en aquella cueva, con la piel ampollada y ardiendo. Sentí una ráfaga en mis miembros cuando se soltaron de las ataduras. La técnica que estaba a mi lado intentó sedarme, pero yo también la sometí y luego liberé al otro hombre que estaba a mi lado. «Tenemos que encontrar a los demás», dije, sintiendo mi cuerpo ligero como una pluma mientras buscaba por el pasillo exterior. Nuestros amigos estaban en las habitaciones cercanas y, mientras usaba mi nueva fuerza para derribar sus puertas, me di cuenta de que algunos de ellos apenas parecían humanos. Entré en la siguiente cámara experimental, donde Philip se revolvía en el suelo como un animal. Su cuerpo era alargado como el de una serpiente. Tenía la piel estirada y los ojos desorbitados, mientras luchaba por respirar. Fue entonces cuando me di cuenta de dónde venían las historias de los alienígenas grises.
Estaban convirtiendo a gente como nosotros en esos monstruos. Me di cuenta mientras Philip intentaba alcanzarme desesperado. Sabía que no podía ayudarle. Sellé la puerta y les dije a los demás que se aseguraran de no abrirla. Se nos acaba el tiempo. Tenemos que encontrar una forma de salir de aquí, dijo Jennifer mientras se unía a nosotros. Parecía que las mutaciones no la habían afectado tanto, pero seguía luchando. Las profundas cicatrices de su cara parecían branquias, y me pregunté si volveríamos a poder respirar oxígeno. Una vez completada la transformación, Jennifer vio el resultado final de Philip e hizo todo lo posible para que no cundiera el pánico, gritando órdenes a los demás mientras nos dirigíamos al segundo piso de esta prisión. Justo cuando llegamos al final de las escaleras, oí que la puerta que habíamos sellado se derrumbaba. Sonó como si hubiera estallado una bomba. Philip nos siguió y estaba furioso, gritando y atacando a cualquiera que se acercara delante de nosotros. Los soldados intentaron poner barricadas a nuestra huida y me encontré actuando como mi amigo. Lo que nos hubieran hecho nos daba una fuerza extraordinaria. Los eché a un lado como si fueran muñecos de trapo. Cuando llegamos al exterior de la prisión, me vi incapaz de moverme bajo el resplandor del sol. Jennifer gritó y cayó al suelo, con los ojos incapaces de soportar la luz. Los soldados nos rodearon y pensé que nuestra huida había sido en vano. El oficial que nos había encontrado primero se acercó a mí, con una sonrisa en la cara. Asombroso. Eres igual que los extraterrestres que conocí hace 70 años. Sois un milagro. La siguiente etapa de la evolución humana, comentó. Ordenó que nos llevaran a una cámara de cristal. A pesar de nuestros esfuerzos por resistirnos, nos escoltaron hasta un barco y pronto nos vimos transportados a Grey Fork, el cañón. Me pregunté si me estaba volviendo loco y, si no lo estaba, cuánto tardaría en estarlo, mientras observaba las olas del lago chocar contra la barca. Cuando llegamos al cañón, los soldados nos condujeron por otro pasadizo. Este estaba plagado de cadáveres, alienígenas de piel grisácea que parecían haberse convertido en parte de la pared de la cueva. Solo ahora comprendía que estas criaturas fueron una vez humanos como nosotros, sacados de nuestro presente y traídos a este pasado cruel para experimentar con ellos. Hemos sido manipulados desde el principio, pensé, cuando nos obligaron a volver a la sala de cristal. A pesar de que nos faltaba Philip, nuestros cuerpos empezaron a experimentar los mismos síntomas que antes. Recé por la inconsciencia. La habitación que nos rodeaba empezó a brillar y a resplandecer, y una vez más fuimos arrojados a una habitación desconocida. Esta tenía un aspecto muy diferente al anterior. La caverna casi parecía una sala de control. Me acerqué a uno de los monitores para hacerme una idea de dónde estábamos, pero las lecturas no tenían sentido. Si leía correctamente, estábamos volando por encima de la superficie de la Tierra. Sonó una alarma cerca del cristal. Jennifer lo alcanzó con sus huesudas manos y activó un dispositivo de comunicación. Aeronave no identificada. Aquí el general George Aylesbury. Retírese o le dispararemos. Una voz gritó. «Dios, no. Creo que van a derribarnos», dijo Jennifer. La cabeza me daba vueltas, pero sabía lo que estaba pasando. Incluso cuando los monitores nos decían que nos estaban disparando misiles. Habíamos sido empujados al pasado distante cuando el ovni se estrelló por primera vez en Grey Fork, excepto que éramos nosotros los que pilotábamos la nave que estaba a punto de estrellarse. La nave empezó a arder en llamas cuando el misil nos alcanzó, y me agarré a lo que pude mientras la enorme nave metálica se precipitaba hacia la superficie. Rocas, cristales y escombros se estrellaron a nuestro alrededor al chocar contra el suelo. La oscuridad misericordiosa, mi único consuelo mientras estaba atrapado bajo los escombros. No sé cuánto tiempo estuve allí cuando oí voces que se acercaban. Vi a oficiales del ejército disparando a mis amigos, matándolos sin darse cuenta de que estaban hiriendo a sus semejantes. Encontré fuerzas para gritarles,
y los oficiales dudaron cuando mi voz sonó humana. En cambio me aturdieron y me sacaron de los escombros, arrastrándome hasta un transporte que me sacaría del cañón. Al salir de la sala de control, ahora enterrada en la cueva, me disculpé con Jennifer y oí su voz desgarrada suplicar la muerte mientras me llevaban. Unos 30 minutos después, me encontré encadenado frente al mismo hombre que había visto en los 70, solo que parecía un poco más joven. ¿Habla nuestro idioma?, preguntó Aylesbury mientras varios de sus médicos me tomaban muestras de sangre. Vengo del futuro. Soy humano, como tú, le dije débilmente. ¿Un humano? Eso no es posible. Una afirmación tan descabellada requeriría pruebas, comentó. Utilicé la única idea que tenía y le di algunos detalles sobre los años venideros, incluido lo que ocurriría aquí, en Tenedor Gris. El general se frotó la barbilla, pensativo. Asombroso. Esta tecnología va más allá de nuestros sueños más descabellados. Lamento decir esto, pero tendrás que quedarte aquí y ser vigilado. Necesitamos saber todo lo que podamos sobre este ovni y los poderes que le otorgó, ordenó Aylesbury. ¿Lo ponemos con los demás?, preguntó un oficial. El general asintió y me llevaron a rastras al cuartel. Una vez en mi celda, me tomé mi tiempo para llorar a mis amigos. Jennifer, Philip y los demás estaban muertos. Todo por culpa de mis acciones, pensé mientras miraba al otro lado de la habitación y veía otra figura entre las sombras. La figura me resultaba familiar, pero diferente. Me acerqué un paso y la llamé. Entonces oí una voz que sabía que no podía confundir. «Peter, recibiste mi carta», dijo la voz. «Macy, tú. ¿Qué te han hecho?», dije al ver su cuerpo mutilado. Ninguno de los dos éramos las personas que una vez fuimos. Nada que no quisiera que pasara. Sabía que acabarías viniendo. «Era el destino», dijo Macy con nostalgia. «Los otros están muertos, Macy», le dije. A ella no pareció afectarle la noticia. Sus ojos oscuros brillaban como estrellas en el tiempo del que veníamos. Me adentré en el cañón, como habían hecho tantos antes que nosotros. Quería saber qué secretos guardaba. Me empujaron al pasado, igual que a ti. Me torturaron, experimentaron conmigo. Me hicieron cosas indescriptibles que ningún ser humano debería soportar. Entonces me di cuenta de que ya no era humano. La piedra, la nave, me cambiaron. Poderes más allá de nuestra comprensión manipularon el tiempo y el espacio para hacernos parte de su plan, y finalmente entiendo por qué. Cuando la piedra me habló, me envió aquí, a este pasado lejano, susurró Macy. Me acerqué más a ella, intentando comprender lo que decía. Parecía una locura, pero había vivido tantas cosas que sabía que tenía que ser verdad. La piedra. ¿Es la verdadera forma de vida alienígena? Supuse. Está cambiando nuestros cuerpos con un propósito. Peter, ¿no lo ves? Estamos iniciando el próximo capítulo de la humanidad. Nuestro planeta cambiará para siempre por lo que nos hicieron. Ella me lo dijo. ¿Quieres decir que la roca nos engañó? ¿Nos envió atrás en el tiempo porque sabía que esos soldados nos utilizarían como cobayas? Me di cuenta. Viste los cuerpos en el cañón. Más forraje para su hambre sin fin. Peter, ahora somos sus esclavos. Los soldados no son diferentes, aunque no se den cuenta. Sus pensamientos y acciones son impulsados por su codicia y ansia de poder. Poder que la forma de vida nunca les dará, me dijo. Era incapaz de soportar el abrumador sinsentido de mi vida, que me aplastaba mientras temblaba y lloraba. Había intentado escapar de Greyford con todas mis fuerzas, pero siempre había formado parte de mí. Todos y todo lo que había conocido era solo un engranaje en la máquina de un poder más allá de mi imaginación. Ahora mi única esperanza era morir algún día, ya fuera a manos de los soldados o del alienígena que había alterado mi cuerpo y me había hecho a su imagen. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí, Macy?, pregunté. Mi amiga lanzó un grito, pero no se movió. Ella también se había resignado a este destino. Para siempre, creo, mientras vivamos.
e incluso cuando morimos, pasamos a formar parte del barco viviente que ha transformado nuestros cuerpos. Esta isla, toda ella, todos somos combustible para su apetito, susurró. Quería llorar y reír, pero la única reacción que tuve fue rabia. Esa rabia se convirtió en silencio a lo largo de los años, mientras los soldados seguían utilizándonos para experimentar con ellos mismos, sin saber que estaban siendo utilizados por la misma nave que se había estrellado hacía tanto tiempo. Con el tiempo, supe que yo también formaría parte de la nave. Como tantos otros, mi única pasión a lo largo de los años ha sido escribir este relato, ocultarlo a la vista y preservarlo para el futuro. Algún día, muy lejos de ahora, quizá en la época de la que vengo, alguien encontrará este relato y conocerá la verdad sobre Tenedor Gris. Aquí hay alienígenas, y nosotros somos los monstruos que han hecho de esto un infierno.